Bien, continuamos entonces. Primero retomando. Primer cuestión importante a tener en cuenta, ya habíamos explicado cómo eran o cómo era la situación de vida, la situación política, la situación económica de México antes de la revolución, a lo largo de todo el siglo XIX, pero prestando principal atención al porfiriato. Eso sería lo primero que, que tendrían que tener explicado, desarrollado en su carpeta. Lo segundo a tener en cuenta es, bueno, ¿cuáles eran estos sectores que participaron en la Revolución Mexicana y qué objetivos tenía cada uno? Esta cuestión importante, lo explicamos en el video anterior, los 4 sectores que había. El segundo sector, el de los sectores populares, a su vez subdividido en 2. Repito, es complicado, sí, es complicado, pero lo vamos llevando adelante. Fíjense, ese desorden que era, que no habíamos entendido nada, ya estamos entendiendo algo. Ya entendimos cómo era la situación previa y ya entendimos que había distintos grupos en la sociedad, había distintos sectores que tenían distintas ideas y cada uno de estos sectores tenía un objetivo diferente. Obviamente estaba parado en una situación diferente también. No es lo mismo ser un gran latifundista que tenés un montón de dinero, que te vas a Europa todos los días o hacer lo que vos querés, que ser un minero o un campesino que tiene que trabajar 18 horas por día para solamente tener lo que se necesita para sobrevivir y alimentar a su familia. Tampoco es lo mismo un, no sé, qué sé yo, un abogado o un contador que también trabaja capaz que en menos cantidad de horas y en condiciones más favorables en un estudio, pero que no le permiten participar políticamente. Entonces hay que saber ubicarse en la situación de cada uno y plantear cuáles eran los objetivos que tenía cada uno de las distintas personas. Bien, entonces, una vez ya ordenado estas cuestiones, tenemos que agarrar estas piezas de rompecabezas, por así decirlo, para, bueno, entender ahora sí qué pasó. A ver qué pasó, qué hicieron y cómo se fue desarrollando y qué rol tuvieron cada uno de los distintos sectores. Van a ver que hasta va a haber otros sectores también de otros países que intervienen en la Revolución de México. Bien, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En 1910, fíjense ahí tienen la línea de tiempo, en 1910 Porfirio Díaz es reelecto nuevamente como presidente por 7ª vez. Creo que una vez en el medio no fue de forma consecutiva, pero bueno, básicamente de los últimos... creo que 40 años, hacía 35 años que estuvo gobernando el mismo tipo, o sea, el mismo presidente siempre. Recuerden que una cosa, esto es muy importante, no lo pude explicar en el video anterior. Una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo. ¿Qué significa esto? Crecimiento económico es tener mayor cantidad de dinero. ¿México tenía crecimiento económico? Y la respuesta es sí, existía crecimiento económico. Porque a México entraba un montón de dinero. México exportaba un montón de cosas a Estados Unidos, ingresaba un montón de dinero. Ahora, ese dinero se quedaba todo en manos de un solo grupo, de un solo sector de personas, de un grupo muy reducido de personas, que eran los grandes políticos, los grandes militares, los grandes terratenientes. Entonces, todo ese dinero quedaba en manos de muy poquitas personas. Entonces, los que aprovechaban ese dinero que ingresaban eran solamente un sector muy reducido. Ese dinero no se redistribuía a toda la sociedad. No es que con ese dinero se construían escuelas, entonces el campesino y el minero tienen la posibilidad de que su hijo mejore para las prosperidades, para prosperar en su vida. Ese dinero se quedaba en manos de muy poquitas personas. Entonces, había crecimiento económico porque ingresaba dinero, pero no había desarrollo, porque ese crecimiento económico no permitía mejorar la calidad de vida de todas las personas, sino que solamente mejoraba la calidad de vida del sector que estaba en la élite, del sector de arriba de todo. Bien, entonces, en 1910, Porfirio Díaz de nuevo presidente, obviamente, como siempre, con fraude electoral, no dejando participar al resto, hasta que llega un momento que Francisco Madero se cansa, se harta, y llama a una revolución. Llama a una revolución armada, se levanta la gran mayoría del pueblo mexicano, todos los sectores que no eran estos sectores conservadores, que eran la gran mayoría de la población, se levantan completamente en armas y piden que haya un cambio político para poder mejorar su calidad de vida. Entonces, lo que hace en 1911, Porfirio Díaz renuncia y se exilia. Se va de México y dice, no, si yo no tengo el apoyo de absolutamente nadie, esto no puede ser, no puedo seguir. Entonces Porfirio Díaz se va. Queda como presidente Madero. Francisco Madero queda como presidente hasta que en 1913, un grupo del sector de conservadores, estos que estaban con Porfirio Díaz, pero bueno, Porfirio Díaz ya se había exiliado, ya se había ido, pero el problema todavía seguía, porque el problema no era una sola persona, sino todo el grupo de los conservadores. Entonces este grupo de conservadores asesina a Madero, que estaba
como presidente de México. Cuando asesinan a Madero, queda como presidente Huerta, Victoriano Huerta, que sería el que seguía en la línea de Porfirio Díaz, que quería que se mantengan, que se conserven las cosas como estaban, tal cual estaban. Entonces, ¿qué pasó acá después del asesinato de Madero? De nuevo, una violencia revolucionaria total. Todo o casi todo México se levanta en armas, y acá es donde terminan quedando tres sectores en disputa. Por un lado, el sector conservador, con Huerta como presidente, que recuerden, quería mantener las cosas como estaban. Y por otro lado, quedaban los otros dos sectores. Recuerden que Madero ya, lamentablemente, no formaba más parte de la revolución. Entonces quedaban estos otros dos sectores. Los sectores populares, encabezados por Zapata y Pancho Villa, y los sectores constitucionalistas, que querían hacer esta reforma más global y estructural de todas las cuestiones políticas, económicas, y hacer una constitución moderna de México. Entonces lo que sucedió fue que todos estos dos grandes sectores se aliaron para atacar a Huerta, y los conservadores, que eran muy reducidos en número, Huerta también se termina yendo, se termina exiliando, y entonces se mantiene la revolución entre estos otros dos sectores, entre los sectores más populares y los sectores constitucionalistas, en donde no llegan a ponerse de acuerdo. No llegan a decir, bueno, a ver, nos sentamos en una mesa y dialogamos. Los dos queríamos que se vaya Porfirio Díaz, se vayan los conservadores. Sí, listo, perfecto, conseguimos ese objetivo. Ahora sentémonos a negociar, a ver cómo podemos arreglar, a ver qué país podemos construir, qué sé yo. Nada. O los intentos de charla que hubo, los intentos de negociaciones que hubo, no funcionaron para nada. Entonces siguieron peleando entre sí, siguieron combatiendo entre sí. Fue una espiral de violencia que cada vez fue ascendiendo más, y que no se resolvía con las palabras, sino que se resolvía con mayor cantidad de balas, con mayor cantidad de acero y con mayor cantidad de sangre. Entonces la Revolución Mexicana seguía expandiéndose, hasta que en 1915, un año después del exilio de Huertas, estos sectores populares con Zapata y Villa ocupan la Ciudad de México, toman la Ciudad de México, la ciudad capital, y Carranza se exilia hacia Veracruz, se va hacia el sur. Veracruz es esta ciudad fundada por Hernán Cortés cuando llegó para realizar la conquista de México. Se exilia en Veracruz y tenía menor cantidad de apoyo, menor cantidad de personas lo apoyaban a este grupo de Carranza, y los sectores más populares, los sectores más numerosos, apoyaban a Zapata y a Pancho Villa. Entonces Carranza, como sabía que solo no podía volver a tomar México y terminar de imponerse o de vencer a los sectores populares, decide buscar ayuda en algún otro sector, pero claro, en México ya no quedaban más sectores para apoyarlo. Entonces obtiene el apoyo principalmente de Estados Unidos. ¿Por qué el apoyo de Estados Unidos? Por varias cuestiones. En un primer momento, Estados Unidos, recuerden que era el principal, o mejor dicho, el principal socio de México, el principal socio económico de México era Estados Unidos. Y si de repente, actualmente, llega a triunfar un cambio de gobierno en donde plantean repartir el 100% de las tierras, plantean que solamente haya una economía interna, o que la economía de México se oriente hacia otro lado y deje de tener relación económica con Estados Unidos, y Estados Unidos va a salir perdiendo. ¿Se entiende? Así como yo les planteaba ponerse en el lugar del minero, en el lugar del campesino, en el lugar del abogado, en el lugar del militar o del terrateniente, bueno, ahora si nos ponemos en el lugar de Estados Unidos decía, loco, a mí la verdad que no me conviene que lleguen estos tipos. Si hay una guerra civil, porque era una revolución con una guerra civil, si hay una guerra civil en donde está el bando A que plantea esto y el bando B que plantea esto otro, si gana el bando A, la verdad que voy a salir perdiendo un montón, voy a salir perdiendo muchísimo, porque yo negocio un montón económicamente con México. Entonces, según la política de Estados Unidos, recuerden que frente a la política exterior siempre hay dos cuestiones básicas. O digo, no, cada país es independiente, que cada uno arregle sus problemas como quiera, yo no me meto con ninguno de los países. Esa sería la opción A. La opción B es, bueno, loco, a ver, hay un problema, mis ideales y mis intereses son los siguientes, a ver, interfiero en la guerra esta para el bando que más me convenga, apoyando
elijo como socio a uno de los dos bandos y apoyándolo porque voy a salir beneficiado si gana ese bando y voy a salir perjudicado si gana el otro bando. La política de Estados Unidos, sobre todo la política exterior, se basa muchísimo en esta segunda cuestión, en intervenir en los conflictos internos, muchas veces generarlos ellos mismos también, los problemas internos, para poder intervenir. Lo mismo de Estados Unidos, lo mismo vamos a hablar de la Unión Soviética, lo mismo hizo Inglaterra a lo largo de toda la Edad Moderna, lo mismo, no sé, hizo Japón al otro lado del Pacífico, lo mismo, todo estado, todo país que busca tener un dominio mundial o busca ser la principal potencia mundial. Esto lo habíamos hablado en uno de los encuentros cuando analizamos el imperialismo en el siglo XIX. Todo país que busca tener un dominio plenamente mundial, cada vez que se tira un chasquibún en un lado del mundo, tiene que saber quién tiró ese chasquibún y a ver cuál me conviene apoyar y a cuál no me conviene apoyar. Así como Estados Unidos intervino a favor de Carranza, lo mismo se puede decir también que intervino a favor de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Por eso es todo demasiado complejo y hay que saber analizar muy bien las cosas y, repito, siempre hay que saber cuáles son los intereses y el por qué intervino o no intervino cada una de las guerras. Pero bueno, volviendo entonces y repito, no solamente Estados Unidos, sino absolutamente todos los países, como por ejemplo Argentina interviniendo en la Guerra del Golfo en la década de los 90, a favor de Estados Unidos también. Bien, entonces, volviendo a la cuestión de la Revolución Mexicana. Carranza y Obregón obtienen el apoyo de Estados Unidos, y con el apoyo de Estados Unidos, cuando hablamos de apoyo, no estamos hablando de una gran cantidad de soldados. No es que, bueno, yo te mando no sé, qué sé yo, te mando 3 divisiones de infantería, toma, tenés 45.000 tipos, andá y destrozarlos a todos. No. Principalmente el principal tipo de apoyo es un apoyo económico y un apoyo armamentístico. Principalmente las guerras, sobre todo la del siglo XX, bueno, lo vimos cuando analizamos la Primera Guerra Mundial, se gana por la logística, además de por el valor que ponen los hombres en el frente, que es recontra, o era recontra mega necesario también. Pero por más valor que tengas, si vos no tenés balas, si vos no tenés logística, si no tenés un tren que te transporte las cosas de un lugar a otro y tenés que transportarlo todo como si fueras una mula de Mario, como si fueras un legionario romano, vas a llegar a la batalla cansado y no te va a servir de nada. Entonces el principal apoyo de Estados Unidos en esta guerra fue un apoyo logístico, un apoyo económico, un apoyo con armas, un apoyo con bienes, con distintos tipos de materiales. Y entonces Carranza, con este apoyo de Estados Unidos, logró volver a recuperar desde Veracruz, desde el sur, de Veracruz, del sur, volvió a recuperar México DF, expulsó a estos sectores populares que estaban en México DF, recuperó la capital y a partir de ahí comenzó la campaña en contra de estos focos que planteaban generar una revolución más radical, una revolución más radicalizada, con un montón de cambios. Entonces, para 1917 finaliza la revolución. Se puede plantear que comenzó en 1910, cuando con el grito de Madero para poder sacar a Porfirio Díaz. Y después fíjense todas las cuestiones que pasaron, todos los bandos que participaron, todas las idas y vueltas que hubo entre cada una de las cuestiones, hasta que Carranza quedó como presidente, pudo consolidarse como presidente y pudo establecer una constitución en donde no solamente se planteaban estas elecciones libres, que fueron una de las primeras cuestiones que promovió la revolución, sino que también se terminaron imponiendo algunas de las reformas que pedían los sectores populares. Como por ejemplo, se terminó diferenciando el Estado de la Iglesia, o sea, el Estado no tenía que... o las decisiones eclesiásticas no eran las mismas que las decisiones de Estado. La Iglesia termina quedando por un lado, el Estado termina quedando por el otro. El Estado sigue subvencionando a la Iglesia, pero no paga el 100% de las cosas de la Iglesia. Por otro lado también, algunos latifundios, algunos grandes terratenientes se dividieron entre algunos campesinos o indígenas también, para que sigan manteniendo su forma de vida y sus tradiciones como tenían. También se impuso un aumento de sueldo y una jornada laboral de horas reducidas.
ya no se podía obligarlo a un minero, por ejemplo, a trabajar toda la cantidad de horas que yo quiera dentro de una mina. No, sino que la cantidad de horas son limitadas. Entonces, a partir de este momento, se empezó a forjar un nuevo tipo de organización política, de organización social, también en México, con el fin de la Revolución Mexicana.